Antes de empezar esta historia no me pertenece todos los derechos a José Ramón Díaz Ibarra, quien es el creador de esta historia que tanto les gusta. Dejaré el link del creador en los comentarios para que puedan leer su historia. Sin más que decir, comencemos. Hiro Izuku en otro mundo. Capítulo 5. La batalla de la venganza y revancha. Podemos ver a tres personas hablando severamente a cierto integrante de los cuatro élites, y resulta ser Gamagori. Ya basta, has estado exigiendo durante estas semanas, madura y acepta tu derrota, decía serio mirando con enojo a Sanageyama. Sanageyama, tú no lo entiendes, quiero desafiar nuevamente a Midoriya, quiero probar que valgo para esto, decía serio y molesto. Inumuta. Considerando que a pesar de estar mejor no te garantiza de que ganes, Midoriya ahora tiene esos látigos negros, no se sabe si te vencerá o no, decía serio y calculador. No. Eso es cierto, mono de circo, madura, además Izuki es alguien muy fuerte, decía, sonriendo, pero se pone nerviosa al ver cómo los otros tres hombres la miran con cara de what. Sanageyama. Tú no lo entenderías, Gamagori, dime, ¿no te sentirías humillado perder y peor delante de Satsuki-sama?, decía molesto, señalando al rubio con su espada de bambú. Gamagori, haz lo que quieras, no discutiré contigo, decía serio, dándole la espalda, y los otros dos lo siguen dejando solo al peli verde. Sanageyama. Maldición, decía molesto y muy furioso, y a la vez sintiéndose inútil. No es que odie a Midoriya ni nada, sino que hay alguien muy fuerte y sus instintos le dicen que combatan contra él. Haré lo que sea para ganarme el respeto otra vez, y luego me vengaré de ti, Midoriya, te aseguro conseguiré mi revancha. Mientras con cierto peli verde, quien estaba con Ryuko en la casa de Aikuro. Aikuro. Cálmate, Ryuko, decía asustado ya que estaba amenazado por la espada de la chica. Izuku. Calma, Ryuko, así no vamos a resolver las cosas, decía, sujetándola de los brazos mientras miraban al profesor. Ryuko. Suéltame, dime quién era el tipo del cabello de cresta, decía seria y molesta, además el que nos haya disparado con agujas como arma nos da a entender que tú y él son compañeros o es tu amigo. Aikuro. No sé de qué hablan, jeje, decía, y riendo nervioso, pero ve como Ryuko se suelta bruscamente de Izuku y muestra una foto. Ryuko. Así pues que te queda el ojo con esto, mostrando la foto con la evidencia, le pedía Izuku y a Mataro que investigaran. Mini flashback. Se ve al Mataro junto a Izuku, quienes buscaban respuestas, preguntaban a unos señores, por lo cual se negaron, cosa que molestó al peli verde, o sea, están pidiendo un favor para que les den respuestas y estos se negaban, aunque casi es de dar algo a cambio para obtener información. No tenían dinero ni nada para pagar, pero el niño Mataro tenía una buena paga con algo dentro de un sobre, y se los da a los señores mayores, cosa que sorprendió al peli verde querer saber de qué era, y cuando vio a los hombres de ese callejón abrirlo y poner cara pervertida, los sensores de Izuku se activaron, les arrebata el sobre y este miraba a Mataro con una cara que prometió mucho dolor. Nota. Ignoren la sangre imagen que Izuku está sonriendo de esa forma a Mataro. Fin del mini flashback. Ryuko. Cuando vuelva golpearé a esos tres bastardos, los terminaré colgando en la punta de la academia, decía muy molesta por ese maldito enano, le tomo fotos dormida con su pijama y demás. Izuku. Tranquila, ya me encargué de eso, decía, sonriendo con simpleza, aunque por dentro se sentía muy furioso, aunque dejó a tres masas de carne deformadas en casa de los Mankansoku, claro que censurada ya que era algo asqueroso. Muchos sabrán cómo terminaron esos tres pervertidos XD. En eso ven cómo Aikuro baja la mirada para luego quitarse el disfraz. Aikuro. Está bien, lo admito, lo conozco, además de que, gracias a él sus vínculos son más fuertes que nunca, decía sonriendo y desabrochándose la camiseta de a poco, me refiero a Ryuko y Senketsu y tu Izuku, tienes un buen vínculo con el Offa. Izuku y Ryuko, confundidos decidieron seguir mirando al peli azul. Aikuro. Ese hombre se llama Tsugumuki Nagase, es cierto que es miembro de mi organización, y gracias a él, Ryuko y Senketsu se unieron aún más, decía serio mientras se empezaba a desnudar, a posar y sus pezones brillar, y son la prueba de que se acercan para vencer a Satsuki. Kiryuin se acercaba a Ryuko y a Izuku. Izuku.
Oye, no te pases de listo con Ryuko y no invadas su espacio, decía este un poco molesto y algo celoso por cómo el exhibicionista les invadía su espacio personal, pero más el de Ryuko. Ryuko, tranquilo Izuku, yo lo sé manejar, decía sonriendo mientras con el mango de la espada de ella empuja la mejilla y cara de Aikuro. Ahora dinos la verdad, ¿qué son las fibras vivas de combate? ¿Qué es lo que investigaba mi padre? Aikuro. No se enfaden, hasta que sean más personas de confianza podría contar todo, decía con simpleza, ahora ganándose el enojo de Izuku. Izuku, te ofrecí mi confianza y me lo escupes en la cara. Yo les conté mi secreto a ti y a Ryuko, y aparte como te de confianza, yo confío en ustedes y sales así de pesado, decía un poco molesto, sujetándolo del cuello de la camisa. Aikuro. Nudist Beach, decía esa frase con sensualidad y palabras suaves y como movía los labios sensualmente. Izuku y Ryuko, como decían, creyeron escuchar mal por lo que soltaron al profesor y este. Aikuro. Nosotros somos Nudist Beach, decía haciendo una pose sensual soltando brillitos, además de medio censurarlo de su entrepierna. Ryuko. Tienes que estar bromeando, alzaba el puño izquierdo en el aire molesta y con una cara graciosa. Izuku. No creo que esté bromeando, Ryuko decía con una gran gota anime y claro con una vena hinchada en su cabeza, a pesar de ser exhibicionista y demás no creo que sea broma. Aikuro. Así es Izuku, Ryuko, así se llama nuestra organización, una totalmente secreta para evitar que Satsuki Kiryuin nos descubra, somos Nudist Beach. Decía serio, muy serio para luego excitarse, en el anime parece que sí se excitó cada vez que menciona el nombre de la organización 7, mientras se quitaba la corbata y camisa, mientras el viento y la vista de la playa alumbran su belleza y soltaba más brillitos de los que Izuku pensó que este rivalizaría con su compañero de la OA, el rubio brillitos copia de Pokémon Shin y Yuga Aoyama. Ryuko. TKS fue una pérdida de tiempo preguntar vámonos, Izuku decía molesta mientras se levanta pero es detenida por Izuku. Izuku. Calma Ryuko, sé que te molesta esto como yo, pero es mejor de momento calmarnos. Entonces profesor Aikuro, ¿cuándo nos dirá la verdad? Decía sonriéndole a la chica y luego preguntar serio al hombre. Aikuro. Este se calma para ponerse serio y suspirar cuando llegue el momento, pero eso sí, una promesa es una promesa. Izuku. Vale, ven Ryuko, ahora sí vámonos, decía, suspirando y sonriendo levemente mientras los dos se iban. Ryuko. Y más te vale cumplirla, cabrón, y ok Izuku decía molesta hacia Aikuro y luego sonreírle a Izuku. Kof tsundere kof. Mientras los dos caminaban conversando alegremente, la mañana siguiente llegó más rápido que de costumbre, y para costumbre Izuku iba en cada receso a con Satsuki y claro ambos jugarían, hablarían y esas cosas. Izuku. Y eso fue lo que pasó, decía mientras perdía otra partida de ajedrez por 4 veces, aunque sí le dio más batalla a la peli negra y claro, le contó lo que pasó en esa pelea y sobre todo los látigo negro. Satsuki. Si por lo que veo me ocultas cosas que tal vez solo pocos saben, ¿no es así? Decía estando en una bata de baño, ya que se había bañado. Izuku. Lo siento, es que si cuento casi a todo el mundo todos peligrarían, decía serio y mirándola y mira de reojo un guardarropa especial de cristal, así es que ese es Junketsu del que me contaste. Soroi. Aunque es muy peligroso, la prenda divina ejerce mucho a su portadora, decía serio y preocupado, eso le comenté. Satsuki. Soroi, ya te lo dije, este es el camino que yo misma elegí, decía seria bebiendo su té. Izuku. Ya veo, pero hay algo que se me hace curioso, decía serio y teniendo la atención de las chicas Senketsu y Junketsu, no por el nombre, sino, en el diseño, ambos son las únicas prendas divinas con un diseño casi parecido. Satsuki. Veo que te diste cuenta, ¿verdad? Decía seria y curiosa ante ese detalle, aunque hay diferencias en esas dos prendas divinas. Izuku. El hecho de que hayan sido creados por la misma persona, decía, y eso sorprendió más a la peli negra y al sirviente Soroi ante ese detalle porque sinceramente las dos prendas tienen el mismo nivel de poder, casi un diseño igual y demás. Satsuki. Veo que eres muy analítico, Izuku. Decía seria pero sonriendo ante ver cómo Izuku es alguien listo, analítico. Por cierto, Sanageyama me ha insistido en que quiere desafiarte nuevamente a una revancha. Izuku. Es cierto, ahora que me lo mencionas, ¿cómo sigue después de ya sabes aquel golpe que le di? Recordando y apenándose de aquel combate. Satsuki.
Ya está recuperado pero sigue insistiendo, debe de aprender que no conseguirá nada, no sirve para nada decía Seria mientras bebe té. Izuku. ¿No crees que estás siendo dura con él? Decía un poco serio, pero eso sí sin meter la pata. Después de todo los 4 élites no son cualquier autoridad, son tus amigos, y siempre estarán para ti cuando los necesites, ya que es lo más valioso que uno tiene. Yo nunca tuve amigos en mi pasado, pero sabes me alegro que Sanageyama esté bien decía serio pero sonriendo nostálgico. La chica estaba sorprendida ante esas palabras del chico, aunque ella no exprese mucha emoción si se preocupa por sus 4 élites, pero que el peliverde se preocupara por su futuro rival, Izuku era alguien realmente bueno que se preocupa por los demás antes por sí mismo, y no solo eso los 4 élites que estaban vigilando se sentían asombrados ante el chico, a pesar de que eran enemigos el chico demuestra realmente preocupación por sus rivales, y Sanageyama estaba sonriendo ya que en verdad Izuku si es alguien digno de ser un gran rival. Satsuki. Veo que eres alguien verdaderamente sorprendente Izuku sonriendo dulcemente mirando al peliverde. Izuku. Ejejeje es que así soy yo rascándose la nuca, sonriendo nervioso pero a la vez con una cálida sonrisa. Luego se escucha el sonido del timbre de regreso a clases, aunque Sanageyama se fue antes para ir a ver unos asuntos especiales. Izuku. Bueno debo irme, nos veremos después Satsuki decía sonriéndole mientras se levanta y hace una reverencia la próxima vez te venceré en el ajedrez. Satsuki. Espero eso Izuku, y también espero que entiendas que a pesar de mis métodos sean algo fríos o de una forma que tú veas, quiero que sepas que lo hago por un bien común que espero que entiendas decía sonriéndole dulcemente mientras camina hacia él. Izuku. Entiendo, sabes tu personalidad me recuerda a un amigo mío, pero que aún así expresa lo que siente luego decía sonriéndole a la chica pero lo siguiente lo descolocó al igual que los 3 élites. Era un beso suave en la mejilla a Izuku, uno suave y delicado en la mejilla izquierda del peliverde, este estaba sonrojado mucho ya que era la segunda chica que le besa la mejilla, ya que bueno Ryuko no le besó la mejilla ya que fue él quien besó la frente de la chica, y pues las 2 primeras fueron Nonon y ahora Satsuki, había reacciones diferentes, Nonon con cara de enojo y celos. Nota. Imaginen que así tienen diferentes reacciones los 3 élites XD. Luego a Inumuta, se le rompieron 2 veces sus lentes, es decir que le rompieron luego, se le restauraron instantáneamente y se le rompieron. Y Gamagori estaba en un tamaño descomunal gigante, queriendo ir allí adentro a estrangular a Izuku. Izuku. Bebé bueno creo que mejor me voy nos vemos Satsuki sonrojado se va rápido ya que sentía el aura asesina de los 3 élites ya que como Sanageyama no estuvo presente pues no vio eso. Y una vez que se fue escuchó un grito que incluso se escucharía en toda la academia desde lo más alto hasta lo bajo y era el grito de Gamagori que dijo inaceptable. Y vaya que Gamagori no dejaba de dar sermones a Satsuki, parecía como un padre, y eso a Satsuki se le hacía gracia, aunque notó como Nonon hacía pucheros y abrazaba un peluche de conejo con la foto de Izuku, y Inumuta, aunque este no expresaba mucho se sentía como un hermano sobreprotector, era curioso no, cuando no ven a los 4 élites estos actúan serios, pero cuando son cosas interesantes o fuera de lugar parecieran otras personas, pero eso sí, ahora nos encontramos en las profundidades de la academia. Sanageyama. Yori decía entrando mirando al rubio mencionado necesito que me hagas un favor. Yori. Es Sanageyama. Veo que ya estás mejor y qué clase de favores. Decía mientras tecleaba un momento su computadora. Sin saber que ese favor sería algo que cambiara para algo más, la noche cayó, y antes de dormir vemos a nuestro peliverde correr en las calles. Izuku. Uf, qué día, espero que mañana sea uno tranquilo, me pregunto si estarán bien los demás decía serio y mirando las estrellas así es que vio fibra viva de combate, según Satsuki si entró a un club y mejoró mucho, podría tener mi propio traje Goku podría mejorar, pero lo que me preocupa primero es esto decía serio mientras saca un poco de enojo y sale solo un látigo del tamaño de una aguja tal y como quiero controlar el OFA, debo de aprender a controlar este Kirk, pero me gustaría que no fuera solo de enojo para generar el látigo negro, a menos que, decía serio para luego tener una idea pero sería después, por ahora necesitaba seguir su rutina de entrenamiento.
El día siguiente llego rápido como cuando el suegro te persigue por querer estar con tu novia XD, en fin ahora nos encontramos a un peli verde quien trotaba en escalón y se topa con Ryuko quien estaba levantada y lavándose los dientes. Izuku. Hola Ryuko buenos días decía yendo hacia ella. Ryuko. Oh buenos días Izuku lo miraba con cansancio ya que apenas se levantó pero cuando ve a Izuku sus baterías se recargan haré y ese traje deportivo. Izuku. Oh cierto olvidé comentarte es que cuando tuve mi Kirkel ya sabes que, comencé a tener una rutina de entrenamiento algo pesado pero efectivo, y desde entonces me levanto a las 5 am para empezar mi entrenamiento decía serio pero sonriéndole a Ryuko quien escupe lo de la espuma de su boca. Ryuko. En serio veo que te tomas muy en serio de querer ser un héroe decía sonriéndole para luego enjuagarse la boca pero en eso al girar nuevamente hacia Izuku mira algo que estaba a unos metros detrás de Izuku mira. Izuku. Jeje así es Ryuko decía sonriéndole para luego verla y luego girar y ver una espada de bambú de Kendo y miraba lo que decía desafío. Salto en el tiempo, vemos a Izuku y a Ryuko yendo al campo de pelea donde Izuku peleó por primera vez a Sanageyama, quien estaba esperando encima de la arena. Ryuko. Vaya no espere que te compadecieras de uno de tus 4 élites Satsuki Kiryuin decía, llegando junto con Izuku sonriendo un poco arrogante. Satsuki. Digamos que alguien me dijo unas palabras para ver que los 4 élites no solo son mis leales seguidores, también son mis compañeros decía serio mientras estaba en lo alto de la torre y mirándolos Izuku espero que estés preparado. Ryuko. Momento, te dijo por tu nombre decía sorprendida ante eso. Izuku. Ejeje es que ya nos tenemos confianza Ryuko decía riendo nervioso y luego ver el aura asesina que emanaba Ryuko de celos pero calma jejeje. Yoi. Midoriya decía serio llamando la atención de los dos, le daban un uniforme Goku de una estrella, es una petición de Satsuki-sama y de Sanageyama decía serio mientras se retiraba. Izuku. Ya veo, y no puedo negarme verdad. Decía serio tanto como Satsuki y Sanageyama ladearon a los lados sus cabezas entiendo, Ryuko puedo pedirte un favor decía aunque nervioso miraba a la chica. Ryuko. Y dime Izuku decía mirando calmada al peli verde, pero esta se pone roja al ver cómo se desnudaba excepto los boxer que traía. Izuku. Ajá puedes cuidar mi ropa en caso de que bueno termine mi poder destruyendo la ropa decía sonrojado y avergonzado, imaginen que está así medio desnudo. En ese momento Ryuko y Nono quien junto a Gamagori e Inumuta que vinieron para ver el combate de la venganza y revancha, ambas chicas se ponen rojas y se les escurre sangre por la nariz, y Satsuki se sonrojaba levemente pero no dejaba de ver ese pan hecho por los mismos dioses, carajo si las demás chicas de la academia Onjin vieran a este chico, se lo comerían a besos y llevárselo a la cama. Izuku. Con que este es el wow decía teniendo el traje puesto y la estrella que tiene el traje se ilumina permitiendo adaptarse al cuerpo de Izuku solo con el detalle que se le marcaba su cuerpo bien trabajado bien estoy listo Sanageyama. Sanageyama. Créeme Midoriya, la primera vez perdí contra ti, fue por mi orgullo, pero ahora sé lo que debo de hacer, y verás que he superado a mi viejo yo decía serio para luego las 3 estrellas de su traje se iluminen. Nota. Pongan el video en el minuto 0:38. Senketsu. Izuku ten cuidado esa apariencia no sé lo que sea pero ten cuidado decía serio y preocupado. Nota. Recordemos que Ryuko y Senketsu no combatieron a Sanageyama solo Izuku lo enfrentó, es por eso que Senketsu aún así le advierte a Izuku. Izuku. Entendido estaba serio aunque estaba emocionado por el nuevo diseño del traje de Sanageyama pero ya se preocuparía por eso bien tendré cuidado de su Tengensu decía serio mientras activa el full cooling pero mira como los rayos hacen aumentar la fuerza del traje se siento más poder como si tuviera el 25% de poder corre en círculos alrededor de Sanageyama. Ryuko. Increíble Izuku es más rápido junto con el traje Goku y su Kirk decía sorprendida ante la velocidad del peli verde. Mientras eso pasaba Inumuta monitoreaba en pantalla el traje Goku como aguantaba esa carga de poder que Izuku ejercía. Izuku. Viene el primer golpe el que avisa, Detroit Smash. Decía serio que iba a darle un buen golpe a Sanageyama en la espalda pero miro como una espada de bambú lo golpea fuertemente en el estómago mandándolo a volar. Ryuko.
Izuku, ¿estás bien?, decía preocupada por el chico. Izuku, estoy bien, Kof Kof, decía serio mientras se levantaba. Senketsu. Izuku mira hacia el casco, decía serio y sorprendido hacia que tanto como el peli verde y Ryuko miraran. Izuku y Ryuko, ¿tiene los ojos cosidos?, decían sorprendidos ante eso. Flashback. Sanageyama. Yori, quiero que me cosas los ojos, decía serio y mirando al rubio. Yori, ¿qué? Pero si lo hago perderás tu Tengensu, decía sorprendido y mirando al peli verde. Sanageyama. Quiero que lo hagas, por este orgullo perdí, y además Midoriya, lo escuché que se preocupa por sus rivales, decía serio, señalando sus dos ojos para luego bajar la mirada y sonreír suavemente. Jamás conocí a alguien que fuera tan tonto para preocuparse por los demás que por sí mismo, pero Midoriya es un gran y futuro rival, así es que no quiero volver a perder, y quiero que Midoriya sea mi gran rival. Fin del flashback. Satsuki. Ahora velo Izuku, aquel hombre que renunció a lo que más lo hacía sentir orgulloso, decía seria, y el viento movía su cabello y siendo iluminada por una luz detrás de ella, y además de que Sanageyama quiere que sea su mayor rival. Sanageyama. Empecemos, decía serio mientras camina hacia Izuku. Izuku. Esta sensación es igual cuando enfrenté a All Might en el examen, decía nervioso y sudando ya que se sentía intimidante ante la presencia de Sanageyama. Sanageyama. Mendoko, te decía atacando a Izuku. Ambos comenzaron a pelear, Izuku esquivaba como podía la espada y trataba de darle golpes y patadas a Sanageyama, pero él las esquivaba con maestría y elegancia, y no solo era eso, su velocidad y demás ha mejorado considerablemente. Ryuko. ¿Cómo es posible que se pueda mover? No tiene sentido, decía impactada y asombrada. Izuku. Debe de ser por sus otros sentidos, decía mientras pone sus brazos en X. Sanageyama. Te equivocas, Midoriya, decía golpeando los brazos cruzados en X, haciendo que Izuku se vaya casi de espaldas, sudando y temblando. Puedo sentir sus corazones, el olor de su sudor, todo, sí puedo sentir todo, el mundo, todo, puedo sentirlo ahora mucho mejor de lo que antes veía con mis ojos, decía serio pero sonriendo con emoción. Satsuki. Shingansu, los ojos de la mente, decía sería asombrando a todos, y Masayori y Izuku al haber abandonado su vista para mejorar, su traje Goku se reforzó con él permitiendo que sean, sus ojos, oídos y demás sentidos, decía sería y luego golpeando el piso con su tacón. Ahora velo por mí mismo, Izuku, ahora ya no es el mismo a quien combatiste, ahora contempla su fuerza. Izuku. Esto va a doler, decía con temor y seriedad mirando a Sanageyama. Sanageyama. Créelo, lo voy a gozar mi venganza como no te lo puedes imaginar, Midoriya decía mientras comenzaron a pelear. Mendoko te 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 Mendoko te. En ese último ataque manda a volar a Izuku por los aires, y caía mientras brillaba como una estrella de color verde esmeralda, haciendo que quede enterrado de cuerpo casi entero al suelo solo con excepción de las piernas que estaban afuera causando un poderoso sismo. Ryuko. Izuku gritaba preocupada y se sujetaba fuertemente de un pilar. Senketsu. Cálmate, Ryuko, mira, decía mientras ven a Izuku acostado en el suelo con heridas y demás. Izuku. Estoy bien. Se paraba con dificultad mientras miraba a Sanageyama que le daba la espalda. Sanageyama. Midoriya, debes saber que eres un buen oponente, y aún te falta mucho por cual mejorar, pero aún así esto es algo personal, decía serio mientras aún le daba la espalda. Izuku. Garro, aún así no me rendiré, decía molesto pero calmado sacando su látigo negro. Toma esto, Dark Slash Katana, decía mientras con ayuda de su látigo negro toma la forma de la espada de Ryuko y lo lanza hacia Sanageyama, pero ¿a dónde se fue? Vio que desapareció pero siente algo detrás de él y se asusta mucho. Sanageyama. Aún no lo comprendes, puedo sentir todo el mundo en mi alrededor, Midoriya decía mientras prepara su espada de bambú. Acabemos con esto. Mendoko te 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 Mendoko
temendoko 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 temen repetía una y otra vez, y fueron muchos golpes críticos hacia Izuku, quien no pudo defenderse para nada hasta recibió el golpe fuerte en la cabeza, terminando nuevamente enterrado con medio cuerpo afuera, pero esta vez su cabeza escupe tanto saliva y sangre, fueron tantos golpes que apenas si se mantenía consciente. Sanageyama. Esto se terminó, decía preparando su ataque final. Ryuko. Izuku esta corre a auxiliarlo pero Senketsu la detiene. Senkensu. Ryuko cálmate mira decía serio mientras la detiene y ven algo que sorprenden. En ese momento el traje de Sanageyama comenzó a soltar muchas estrellas de colores, cosa que lo preocupó ya que algo le pasaba hasta que... Sanageyama. Kuke ¿qué le pasó a mi transformación? Decía serio y asombrado. Yoi. El traje se sobrecalentó decía mirando lo que pasó. Ryuko. Esta se pone como escudo humano para proteger a Izuku por si Sanageyama planeaba atacar no te dejaré Sanageyama. Sanageyama. Este solo sintió lo que Ryuko hacía y en eso escuchan la voz de Satsuki. Satsuki. Doy terminado el combate, Sanageyama es el ganador decía seria y calmada aunque preocupada por el peli verde Ryuko mato y puedes llevarte a Izuku. Ryuko. ¿Qué? O sea nos dejas ir sin más. Decía seria aunque incrédula. Sanageyama. Guarda su espada de bambú y le da algo a Ryuko. Dale esta medicina sirven para las heridas y golpes fatales. Puede que haya ganado pero no la guerra. Dile a Midoriya que cuando despierte decía serio para luego sonreír a Ryuko que es un digno rival, y que se prepare ya que como él me ganó una y ahora yo le gane básicamente es un empate, por lo que esperaré a que Midoriya vuelva a desafiarme por la revancha hasta entonces cuídalo. Ryuko estaba que no sabía ni de jota lo que pasó, o sea que no los cuatro élites le darían su merecido o harían cosas así, pero ya después se preocuparía por eso. Mira cómo Izuku está inconsciente por lo que lo saca y se lo lleva, ahora que nuestro prota perdió, y el Vengador pudo satisfacer su victoria, pero no lo suficiente, la siguiente que combatan ganará. Continuará. Capítulo 6. Después de que Izuku sufriera una gran y aplastante derrota de parte de Sanageyama, las cosas para Izuku hizo que se medio deprimiera un poco, ya que jamás esperó que Sanageyama fuese a llegar más lejos el que le cosieran los ojos para enfrentarlo. Ahora nuestro peli verde se dispuso a entrenar más que nunca, solo que eso sí, debía de regresar el traje Goku de una estrella, pero sorprendentemente Satsuki dijo que lo tomara como un regalo, pero en parte lo que no sabía es que había un dispositivo entre el uniforme, un dispositivo para medir el poder entre el OFA y el traje Goku, ya que Inumuta no paró en toda la noche en investigar ya que esto lo interesó mucho, pero por ahora nos enfocamos con nuestro protagonista pateando traseros junto a Ryuko. Ryuko. Zenitsu Itsu. Decía mientras derrota al equipo de ping-pong. Izuku. Ryuko aquí van decía mientras pateó a un club deportivo de fútbol americano mandándolos hacia la chica quien hace nuevamente Zenitsu Itsu. Pero eso era muy molesto para Ryuko e Izuku, aunque no mucho para el peli verde, pero la verdad comenzó a enfadarse ya que había todo tipo de club ya sea uno ridículo, o uno inventado y demás carajo, de donde sacan creatividad nombres si la Academia UA y la Academia Onjin estuvieran enfrente, serían las dos escuelas a las cuales muchos gustarían asistir, y eso sí serían las dos mejores escuelas del mundo, pero claro estaba en otro mundo, y volviendo a la actualidad casi todas estas 3 semanas habían club aunque terminaban desnudos con la técnica de Ryuko. Zenitsu Itsu. 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 Hasta que el fin de semana llegó. Ryuko. Estoy muerta decía gritando molesta y tarándose al piso suave. Izuku.
Y que lo digas, los clubes están aumentando como locos, decía acostado a unos cuantos metros de Ryuko. Mako. Y vaya que sí chicos, ustedes cada día mejoran más sus movimientos, jeje, sonriendo mientras miraba a sus dos mejores amigos, pero esos clubs son muy escandalosos. Izuku. Y sí, aunque decía serio y teniendo la atención de las chicas según Satsuki, me dijo que si tienes un club y derrotas, aún no puedes ascender y además de que mientras más mejores el club, tienes privilegios de las estrellas en adelante, o sea una mejor casa, comida y demás. Ryuko. ¿Pero qué? O sea que a pesar de que los derrote no me dan privilegios como ellos. Decía sería aunque un poco molesta. Mako. Sí, es que mientras más clubes hayan más los molestarán, aunque escuche que si los derrotan accederán a las 3 estrellas, decía sonriendo calmada. Izuku. Creo que hay una forma, entonces creo que abriremos un club, decía serio y teniendo la atención de las chicas. Ryuko. Sí, sería perfecto para que no nos molesten, es más, para que no sea fastidioso, jeje, sonriendo calmada y mirando a Izuku. Mako. ¿Pero qué club haremos? Decía curiosa mirando a sus dos amigos. Izuku. Jeje, es que no sé si sea adecuado el nombre, pero, la verdad será un nombre que de seguro se burlarán, decía apenado y sonrojándose ya que tenía un nombre. Ryuko y Mako. Nadie lo prometemos no burlarnos, Izuku, decían al unísono curiosas de querer saber qué nombre de club tendrán. A la mañana siguiente. Izuku. Bien, aquí está, decía colocando una tabla de madera con un letrero que dice Club de los Héroes. Se sentaba en una banca aunque estaba sonrojado, les ofrecí mi amistad y me escupieron en la cara, llorando cómicamente. Ryuko. Ya te dije que lo sentimos, Izuku, es que fue gracioso como es que actuaste todo un friki, pero jeje, te veías lindo sonriendo apenada aunque lo último lo susurro. Mako. Perdónanos, Izuku, jeje, recordando cómo rieron toda la familia Mankansoku e hicieron que se medio deprimiera el peli verde. Gamagori. ¿Qué es lo que están tramando, Midoriya? Mato y decía serio estando frente a ellos unos 3 metros. Izuku. No lo ve, Gamagori, estamos abriendo un club, el Club de los Héroes, decía sonriendo calmado y mirando serio al rubio. Gamagori. Ridículo, esas son tonterías, no es momento para jugar a los héroes, decía serio sin siquiera burlarse. Izuku. A ver, ustedes dejan club extremadamente ridículos para combatir contra nosotros, y dices que mi club es ridículo, pues yo diré que qué vergüenza tienes tu código de presidente del consejo disciplinario, decía serio y en tono burlón haciendo enojar al rubio regresándole el full counter. Ryuko. Eso, Izuku, tú demuestra quién manda, coño, decía emocionada gritando al aire. Gamagori. Maldito, decía muy molesto, pero luego un brillo sale de la nada y miraban hacia arriba. Satsuki. Déjalos, permitiremos el Club de los Héroes, decía seria aunque sonriendo hacia Izuku. Así es que vas a unirte al sistema, Izuku. Ryuko. No te dejaré que él se una a tu sistema, Kiryuin, decía molesta, nosotros destrozaremos tu sistema. Satsuki. Espero que no los dejen controlar al final, y por cierto, Izuku, si quieres puedes hacer un diseño especial para tu traje Goku de 2 estrellas, claro, si consiguen más cosas, decía sonriendo calmada para luego irse. Izuku. Esa es la idea, Satsuki, pero ¿qué tipo de diseño podría hacer? Decía serio en su mente y mirando al frente. Gamagori. Bien, es hora de pasar los aspectos formales de la creación del Club de los Héroes, decía serio mientras asistentes de una estrella aparecen. Ryuko y Mako. Vaya que rápido cambian de opinión, decía sorprendidas y miraban. Gamagori. Es la voluntad y el deseo de Satsuki-sama, así es que no puedo negarme a ella, decía serio mientras miraba. Así es que ¿quién de ustedes dos es el presidente o presidenta del Club de los Héroes? Midoriya o Mato, y decía serio y calmado. Izuku. Yo soy el presidente, por el momento solo tengo el traje Goku de 1 estrella que me regalaron y gracias por eso, pero cuando ascienda a 2 estrellas tendré un nuevo uniforme, decía serio pero calmado al rubio. Gamagori.
Muy bien, pon atención Midoriya, los presidentes de los clubes deben de presentarse todos los viernes con un informe de sus actividades, además de que al final de cada mes un cálculo exacto de los gastos y una solicitud de fondos calculada perfectamente para el siguiente mes, además de que también se precisa una petición para una sala del club, donde aparezca enlistado algunos miembros y su relación familiar, y todos los días a las 7 de la mañana hay que estar presente en la reunión de presidentes de los clubes. No se aceptarán los retrasos, decía muy serio mientras pilas y pilas de papel se juntaban mucho más. Ryuko estaba con una cara graciosa al ver tantos documentos y preocupada por Izuku. Ella y Mako miran a Izuku calmado y tranquilo para sorpresa de las dos. Gamagori, ¿qué pasa? Asustado Midoriya ante todo este papeleo, decía serio aunque un toque burlón. Izuku, ni un poco, esto no es nada, decía calmado aunque regresándole nuevamente el Full Counter X2. Gamagori, desgraciado, decía molesto sonriendo junto a una vaina hinchate en su cabeza. Izuku, antes que nada puedo pedir que los Mankansoku también tengan privilegios, decía serio pero calmado. Gamagori, claro que se puede, solo si suben de rango. Si las dos van a estar junto contigo en tu club, solo una aportará un uniforme de una estrella y el presidente las 2 estrellas, pero eso si tú al ser una estrella se te concede ese privilegio solamente a ti. Claro que si ayudas a tu compañera se puede hacer, decía serio pero burlón, ya sabiendo que no lo conseguiría. Izuku, muy bien, me parece bien, después de todo, será como comer chimichangas por la mañana, decía sonriendo burlón usando el Full Counter X3. Ryuko, lo hizo de nuevo, decía sonriendo burlona al ver cómo Gamagori estaba que hirviendo de ira siendo humillado por Izuku. Después de eso podemos ver a los 3 amigos ir a cierto lugar para el registro final. Izuku, uf, qué nervios, decía sonriendo ya que pues no quiso faltarle al respeto a alguien superior, pero Gamagori lo hizo enojar con sus palabras. Ryuko, si Gamagori te hubiera visto, no hombre, no sabes lo que habrías pasado, decía sonriendo calmada. Mako, jeje, cierto, pero no deberías de también sobreesforzarte en ayudarnos a mi familia. Izuku sonriendo aunque estando apenada y viendo a Izuku como si fuese su hermano mayor. Izuku, lo hago porque es lo correcto, bien, según lo que avancemos podremos mejorar el club, decía serio pero calmado, pero luego entonces debo de calcular la cierta cantidad de dinero que invertiríamos, decía murmurando rápido. Mako, hacía tiempo que no murmuraba sonriendo graciosa. Ryuko, déjalo, jeje, se puso en modo analítico, así me dice que así se pone sonriendo nerviosa pero calmada. Y así fue que empezó el club de los héroes. Ryuko esperaba patear traseros y subir de rango para que no la molestaran, pero lo siguiente jamás esperó algo que viera con sus ojos. Primera actividad del club de los héroes: caridad y comida. Izuku, pasen, coman su comida bien caliente, además de beber productos 100% naturales, descuiden, es gratis, decía sonriendo mientras estaban en los barrios de Sin Estrellas. Muchas personas se reunieron para comer. Ryuko, Izuku, ¿qué hacemos?, decía curiosa y confundida. Mako, aquí tienen mesa número 34, decía sonriendo mientras reparte comida a ciertas mesas y algunas personas. Izuku, hacerles saber que hay personas a las cuales hay que ayudar, decía sonriendo calmado y determinado. Míralos, Ryuko miraban como niños disfrutaban de una buena comida, además de los adultos, mujeres y ancianos. En mi mundo siempre quise salvar a todos con una sonrisa, pero cuando llegué aquí estas personas no eran felices. Sé que Satsuki no demuestra afecto o algo, pero me gustaría ayudar a los de Sin Estrellas, los cuales puedan mantenerse con buena comida, demostrando lo que un verdadero héroe haría, decía sonriendo mientras. Ryuko, Izuku estaba sorprendida, miró ese brillo especial en los ojos del peli verde, está sonriendo y pensando, en verdad, eres alguien que se preocupa por los demás sin recibir nada a cambio. Senketsu. Así es, Ryuko, es único, no lo pierdas, decía sonriendo y claro avergonzando a la chica, quien ignora el comentario de la prenda divina.
Cabe decir que las personas sin estrellas miraban a Izuku como si fuese un ángel, porque no había personas como Izuku en la academia Onjin. Claro que el peli verde apaleaba pervertidos queriendo tocar a Ryuko y a Mako, pero más a Ryuko, ya que el peli verde miraba a Mako como una hermanita para él. Segunda actividad del Club de los Héroes. Servicio comunitario. Y así empezó. Cabe decir que Ryuko era un poco perezosa antes, pero al ver las sonrisas, el agradecimiento, el apoyo de esas personas que viven en los barrios de una estrella, en realidad son buenas personas. Cabe decir que los tres recogían basura, pedían un transporte para llevar toda basura, desecho o algo tóxico para las personas, además de mejorar mucho. Aunque cada que iban a las clases, los clubes los atacaban, pero Ryuko e Izuku los derrotaban fácilmente, e iban mejorando, pero claro, cada que nuestro peli verde iba a la junta, vaya que era sorprendente que el chico pudiera con cuentas bancarias, y demás, aunque eso sí, los 4 élites estaban allí, y no faltaba que tanto Sanageyama estaba allí, y claro, Izuku esperando el momento adecuado para la revancha. No se sabe por qué, pero algo dentro de Izuku comenzó a cambiar. Su personalidad tímida, ya era menos, aunque aún tiene sus defectos, pero la personalidad de una persona puede cambiar dependiendo, en fin. Tercera actividad del Club de los Héroes. Trabajo de construcción. Gracias a Izuki, junto con Ryuko conseguían materiales no muy caros, para ayudar a las personas a que pudieran vivir cómodamente en los barrios de una estrella. Y en una semana, la zona de los sin estrellas, cada que veían a Izuku, lo saludaban cordialmente, educados y sobre todo alabándolo como su héroe, y claro, era todo llegado a oídos de Satsuki, quien junto a sus 4 élites, jamás esperaron ese acto de heroísmo de parte de Izuku, ayudar a quienes no podían vivir mejor, ayudar a los necesitados, y no solo eso, Ryuko, Satsuki y Nonon se enamoraban más del peli verde por sus acciones. Claro que hubo privilegios para Mako y su familia. Cabe decir que ellos junto a Izuku tenían unos departamentos y juntos, claro, cabe decir que era una nueva vida, aunque eso sí, Izuku casi todos los días dejaba como carne desfigurada a los 3 pervertidos de los Mankansoku, pero no todo llega a ser color de rosas. Cuando llegaron a lo de 2 estrellas, claro que a Izuku aún no le dan el traje, pero a petición suya quería que Mako también tuviese una de 2 estrellas, pero lo que más le afectaba a Ryuko, era que todos menos Mako, salían y se divertían, se dejaron llevar por el dinero y poder tan fácilmente, cosa que Izuku lo hacía enojar, y claro, Ryuko e Izuku estaban hablando en el muelle. Ryuko: ya no es lo mismo de antes, Izuku, los padres de Mako, su hermano y el perro ya no son los mismos, no entiendo cómo pasó todo esto. Decía triste abrazando sus piernas. Izuku: creo que es mi culpa, Ryuko decía serio mientras la peli azul lo miraba. Creo que al darle más privilegios les afectó mucho, tanto que los hizo perder la razón y pasar el de ser ricos y avaros. Suspirando mientras miraba a la chica: lo siento, Ryuko. No, Izuku, no es tu culpa, sino es mía, ya que también formé parte de crear este club, decía seria, aunque aún triste y en tono de caída. Izuku: supongo que es culpa de los dos, decía serio, aunque soltando una leve risa que hizo que ambos se rieran. No sé qué hacer, podría expulsar del club a Mako para que tal vez vuelvan, sí, o quién sabe. Ryuko: tal vez así funcione, decía seria, aunque pensando que podría funcionar o podríamos cerrar el club, pero es mejor no hacerlo. Creo que el traje Goku podría ayudarte con tu condición para que no te rompas los huesos. Izuku: jeje, creo que tienes razón, decía, sonriendo apenado y mirando al cielo. Según me dijeron que mañana estará mi traje Goku de 2 estrellas. Suspirando mirando el cielo estrellado, extraño a mi madre. Ryuko: estoy segura que estará bien tu madre, aunque sabes, te tengo algo de envidia ya que nunca conocí a mi madre. Según mi padre me dijo que cuando nací murió, decía triste y mirando las estrellas. Izuku: ya veo, lo siento mucho. Ryuko la abrazaba mientras se apegan juntos. Se quita su chamarra y se la da a Ryuko. Presentí que tenías frío, así es que... Ryuko:
Eres muy lindo. Izuku sonriéndole dulcemente sonrojada apega su cabeza al hombro del chico, ambos abrazándose mutuamente dejando que el silencio adornara su ambiente para los dos. Izuku. Creo que, me estoy enamorando de Ryuko, creí que amaba a Ochako Uraraka, pero creo que no podré cambiar mis sentimientos fácilmente, solo espero saber qué elegir, si ser fiel a mis primeros sentimientos a Ochako o abrirme a Ryuko. Nota. Antes de que saquen alguna tarugada de Ochako, Gordaraka y cosas ofensivas para mí es su waifu forever, las waifus de otros se respetan carnales, porfas, y no me vengan con esas ideas, pero de algo sí les diré, es que respetaré su decisión, y opinión del que no la quieran, o que no les agrade pero mantienen respeto, eso lo aprecio, pero la neta, hay que madurar, solo digan no me gusta, o si me gusta, pero de forma no tan agresiva porque luego, por eso nos comportamos como tontos, y terminamos peleando los unos a los otros, nosotros somos escritores de Wattpad Forever, ya que si seguimos así no sabemos lo que pueda pasar a futuro en Wattpad. Y así los dos compartieron calor entre los dos abrazados, para luego la mañana siguiente se encontraban casi todos en el centro de la academia. Mako, Ryuko, Izuku por aquí, ya tengo el plan para que podamos mejorar aún más, si derrotamos a los 4 élites podremos estar por encima del consejo estudiantil, decía emocionada, pero recibe en las manos de parte de Izuku algo. ¿Qué es esto? Izuku. Mako, como presidente del club de héroes, estás fuera del club, decía serio y la castaña asombrada. Ryuko. Así es, Mako, esta no eres tú, decía seria y con una mirada seria. Mako. Pero ¿por qué si hacen eso volveremos a ser pobres a los barrios bajos?, decía molesta y seria. Izuku. Mako, eso lo que hacen tú y tu familia no es acto de una persona acuerda, mírate, cambiaron con solo el dinero, decía serio y calmado. Mako. No pueden hacer esto yo, decía molesta. En eso 2 cajones de ropero especial bajan estrellándose haciendo que Mako se caiga. Ryuko. Pero qué diablos, decía molesta y miraba arriba como se ilumina la torre. Satsuki. Izuku Midoriya, Mako Mankansoku. En esos 2 roperos se encuentran sus trajes Goku de 2 estrellas, decía seria y los 2 mencionados asombrados. Ryuko. TKS, que pretende Satsuki Kiryuin, decía molesta mirado a la presidenta del consejo estudiantil. Satsuki. Si quieres defenderte, toma el puesto de Izuku demostrando lo que vales, decía seria y asombrando al peli verde, pero recordando aquellas palabras de Satsuki: si los derrotas se te entregará un uniforme Goku de 3 estrellas. Mako. Satsuki-sama, decía asombrada por lo que dijo. Ryuko. Kiryuin, eso es jugar sucio, decía molesta. Satsuki. Es decisión de Mankansoku, decía sonriendo con elegancia. Ryuko. Maldita seas, decía molesta mientras se transforma a fusión humano prenda Senketsu. Satsuki. No tengan prisa, sus rivales no soy yo, sino ellos, decía mientras sonríe y señala el ropero con la mirada. Izuku. Espera, ellos, decía confundido mientras junto a Ryuko miran el ropero que brilla y sale Mako. Mako. Traje Goku de 2 estrellas, reforzado especialmente para pelea, ex miembro del club de héroes Mako Mankansoku, decía haciendo sus poses. Pero en eso del ropero salen unos muñecos de madera, pero con una cara pintada de Izuku en ellas. Oxy. Presidente del club de muñecos, Oxy, decía mientras con unos hilos tenía 5 diferentes muñecos con la cara de Izuku dibujada. Izuku. ¿Pero qué demonios?, decía mirando los muñecos. En eso recuerda el ropero, entonces lo abre y por instinto entra para luego traje Goku de 2 estrellas, especialmente para el club de los héroes, Izuku Midoriya. Oxy. Mucho gusto Midoriya, soy Oxy, mi club consiste en crear muñecos especialmente con ciertas características, prepárate, decía mientras manda un muñeco hacia Izuku. Nota. Inventado por mí ese personaje para que no sean 2 contra 1, ya que no sería justo. Izuku. Eso no cambia el hecho de que este pega una patada, pero se asombra al ver como el otro muñeco brilla y toma la apariencia igualita a Izuku, ambos chocando sus patadas. ¿Pero qué? Ryuko.
Pero qué demonios, decía asombrada de lo que ve, y en eso mira hacia Mako, quien le hablaba. Mako, Ryuko, Izuku, prepárense, decía dando una patada doble a Ryuko. Los dos comenzaron a pelear contra los dos. Mako lanzó varios objetos dorados hacia a sus dos amigos, quienes las desviaban o esquivaban, pero no contaron con que el muñeco copia Izuku los pateara a los dos con fuerza. ¿Cómo era posible eso, a menos de que... Oxy. ¿Quieren saber mi secreto? La verdad fue cuando Midoriya iba a las juntas, no se daba cuenta de que le tomé muestras de ADM, es decir, de su cabello, decía sonriendo, asombrando a los dos, y al tener el ADM me permite crear muñecos iguales con sus habilidades, incluyendo esto, decía sonriendo mientras el muñeco suelta rayos verdes. Izuku. Imposible, decía asombrado por lo que vio cómo era posible, pero al hacer clic en su cabeza dio en el clavo. Nota. Para quienes se confundieron ante eso, verán si por ejemplo al crear un muñeco vudú tiene que tener algo de ADM, permite el controlar, hacer lo que quieras con esa persona, pero esa idea la aplique diferente, haciendo que puedan crear un muñeco con el ADM, para que no solo tome su apariencia sino pelear como él, pero eso sí, el olfa que poseen los muñecos no es del todo poderoso, ya que son muñecos y solo usan el 5%, y tomemos en cuenta de que si un muñeco igual a Izuku recibe daño, no le afectará a la persona original que dio el ADM, o en este caso le robaron un poco de ADM, y como el muñeco tiene el ADM y apariencia de la persona, es tener a otro Izuku con otro olfa pero más débil. Oxy. Jeje, ¿qué tal? Ahora tengo ese extraño poder que usas, ahora mis muñecos únanse, decía mientras los 4 muñecos toman la forma de Izuku, van lanzándose hacia Izuku. Izuku. Maldición, molesto, comenzó a pelear uno por uno, aunque recibía daño por parte de los muñecos puede que se parezcan a mí, pero el olfa que tiene no es tan fuerte como el mío. Ryuko. Izuku decía intentando ir a ayudarlo, pero Mako se lo impedía. Ambas chocan su espada y va de béisbol dorado, creando una onda expansiva tonta. Abre los ojos. Mako. Nunca, si renunciamos a esta vida seremos pobres otra vez, y no quiero eso, decía seria mientras se eleva y se alejaba. En eso los dos protas ven cómo llegan el resto de los Mankansoku. Izuku. Señores Mankansoku, no se acerquen. Mako se volvió loca, decía serio mientras se pone como si fuese escudo humano. Ryuko. Así es, no traten de detenerla ya que es peligrosa y esta, decía, pero sin que los dos se dieran cuenta los tres y el perro se iban dejando a los dos confundidos. Are. Barazo. Mako y tu niño titiritero acaben con ellos, decía sorprendiendo a los dos. Tsukuyo. Así es, acaben con ellos dos, decía sonriendo. Mataro. Que se vayan al infierno, decía haciendo en sus manos lo que hacen los rockeros, levantar los dedos índice y meñique. Izuku. Pero qué carajo, ¿se les metió basura al cerebro o qué? Decía molesto mientras esquiva ataques de sus copias. Ryuko. ¿Cómo se atreven?, decía molesta, pero ahora siendo sujetada de una cadena de oro y claro resaltando su busto sonrojándola. Barazo. Lo siento Ryuko e Izuku, pero no queremos abandonar nuestro nuevo estilo de vida, decía sonriendo. Sakuyo. Así es, nosotros seremos felices gracias a ustedes, decía sonriendo más alegre. Satsuki. ¿Qué les parece Izuku y Mato? Y, así son los seres humanos, el éxito engendra la ambición y la ambición llama a la ruina, pero una vez que han probado el éxtasis o la fruta prohibida no lo pueden abandonar. La academia que yo construí es una trampa para los cerdos, ellos son como cerdos que llevan traje, cerdos que se someten ante el poder, decía seria sonriendo con malicia con su monólogo. Ryuko. Wow, esta es mandada al suelo por Mako. Izuku. Este recibe un smash en el estómago, mandado a volar pero luego se recompone. Oxy. Así es, esa es la verdadera naturaleza de los humanos, así es que debes entenderlo, Midoriya decía mientras sonríe. Ahora mis muñecos acábenlo. Izuku. Ahora sí, me hicieron enojar, decía mientras rayos salen agresivamente aumentando el porcentaje, ahora teniendo el 35% de poder y le salen de sus brazos el látigo negro.
Sorprendentemente agitó los brazos hacia adelante, creando garras que atraparon a todos los muñecos. Izuku los aplastó hasta destruirlos. Oxy estaba cagándose del miedo. Izuku lo sujeta y lo azota muchas veces al suelo para luego mandarlo a volar, destruyéndole sorprendentemente el traje Goku con sus garras llenas de electricidad. Ryuko. Izuku decía asombrada, levantándose y preocupada por él. Mako. Izuku, prepárate, decía mientras de su bad lanza un poderoso misil, pero es detenido fácilmente por las manos hechas del látigo negro. Izuku como Izuku. Mako Mankansoku, decía serio y frío mientras con sus manos de látigo negro destruye y explota el misil. Lo que haces, estás haciendo mal, se lanza hacia ella. Mako. Tú no entiendes, Izuku, no queremos ser pobres otra vez, y no volveremos a vivir esos barrios viejos como antes, decía seria y molesta para golpear a Izuku con los brazos del traje Goku que crecen como puño. Izuku. Eso lo que haces es ser una idiota, gritó molesto, haciendo lo mismo que Mako pero con sus látigo negro sujeta las manos gigantes hechas puño de parte de Mako. No lo entiendes, ¿verdad, Mako? Aprieta esos dientes. Desvía el ataque de Mako y la golpea en la cara mandándola a volar. Mako. Ouch, eso dolió, quejándose, pero antes de pelear miró algo que la sobresaltó al igual que todos en la academia. Ryuko. Pero si son, decía asombrada de ver quiénes eran. Anciano. Detente, pequeña, decía mirando a Mako, lo que haces no está bien, esa no es la chica amable y dulce junto a sus amigos quienes nos ayudaron. Niña. Es cierto, hermanas, hermano, ustedes nos ayudaron con el problema de la pobreza, nos dieron alimento, nos dieron felicidad, y volver a sonreír. Esa no eres la hermana que yo vi sonreír, decía, llorando, haciendo un hueco en el corazón a Mako. Mako. Yo estaba dolida mientras se toca el pecho. Bázaro. Va, no los escuches, son solo estaba por decir algo, pero... Ryuko. ¿Con qué derecho lo dices tú?, decía molesta. Izuku tiene razón, desde que obtuvimos el dinero y riqueza, no son más que idiotas que se dejaron llevar por el dinero. ¿Dónde está aquella familia que tanta alegría emanaban?, decía molesta mientras escuchan un llanto. Hombre mayor. Es cierto, ustedes tienen la fortuna de tener a una hija y a una chica tan buenas y gentiles, al igual que el chico, ellos nos han dado lo que es más valioso que el dinero, decía serio mientras los sin estrellas sonríen de volver la sonrisa. Ese llanto era proveniente de Mako. Mako. Tienen razón, lloraba desconsoladamente. Papá, mamá, hermano, Guts, mírenos, decía mientras los Mankansoku se miraban a sí mismos y ella misma. Como pude, los dejé a ustedes, a los sin estrellas que son como mi gente, como pude ser, soy de lo peor, decía molesta llorando más fuerte con lágrimas muy gruesas para luego golpear al piso generando una onda poderosa expansiva, lo cual manda a casi todo mundo a volar. Pero lo más gracioso es que los 4 élites ni se inmutaron cuando fueron mandados a volar. Izuku. Bajo esa avaricia, todo lo que los contaminó, y todo eso, Mako, late el corazón de una verdadera heroína, decía, sonriendo ayudándola a levantarse. Tú sigues siendo la heroína de los sin estrellas. Niña. Querrás decir nuestros héroes, decía sonriendo, aunque eso sí se le notaba que estaba chimuela, pero sonreía radiante. Hermana Mako, los necesitamos. Ryuko. Esta deshace su transformación estando junto a Izuku. Adivinaré, lo tenías planeado, ¿verdad? Izuku. Honestamente no. Ryuko sonriendo y las personas sin estrellas los miraban con admiración. Ellos vinieron por su propia voluntad. Señora mayor. Así es, ustedes nos devolvieron nuestras sonrisas, y ahora les hemos regresado el favor, jeje, riendo junto a los demás sin estrellas. Satsuki. Izuku, eres alguien increíble, ya veo por qué hiciste ese club, aunque en el fondo de mi corazón me duela y lastimarlos no podría ir en contra de aquella mujer. Creo que tú y Matoi son los indicados para ayudarme en la lucha contra aquella mujer, sonriendo mientras miraba a los demás. Mako. Mako Mankansoku renuncia a ser sin estrellas, decía mientras se quitaba el traje. Izuku.
Ryuko me harías el honor, decía sonriendo, y por cierto Satsuki, la confianza se gana y se gana el corazón de la gente al demostrar cuando ayudas a quienes no pueden defenderse, es por eso que yo ya estoy aquí, decía sonriendo como su ídolo All Might. Mientras brillaba era como el de Satsuki, pero este brillo era especial, era el brillo de un futuro símbolo de la paz. Ryuko. Claro que sí, se transforma. Técnica final Zenitsu Itsu. Al destruirlo, fuegos artificiales se generan. Mientras el espectáculo de fuegos artificiales se daba, los demás Mankansoku se disculpaban, y demás Satsuki junto a sus 4 élites se retiraban, aunque 2 chicas sonreían ante las palabras de Izuku que yo ya estoy aquí. Esas palabras llegaron también profundo a los 3 chicos Inumuta, Sanageyama y Agamagori. Después de eso todo volvió a la normalidad, pero algo sorprendente pasó. Mako veía su casa antigua remodelada y como si fuese nueva. Familia Mankansoku. ¿Pero qué ha pasado? Confundidos ante eso. Izuku. Digamos que aún tengo los privilegios como presidente, digamos que use mis influencias para comprar materiales y cosas así, decía sonriendo. Además tuvimos algo de ayuda. Gente sin estrellas. Es lo mínimo que hicimos para ayudarlos, decían sonriendo, y no era la única casa, también otras, más el barrio sin estrellas era nuevo. Ryuko. Jeje Izuku, en verdad eres alguien increíble, decía dándole un codazo leve al peli verde. Izuku. Jeje que se puede. Wow, esté sonriendo, pero es tirado al suelo por los Mankansoku. Mankansoku. Izuku, gracias por llegar a nuestras vidas. Buah, lloraban todos al unísono. Senketsu. Sí, desde que llegó Izuku muchas cosas cambiaron y pasaron, ¿verdad? Ryuko decía serio pero calmado. Ryuko. Sí, Izuku es alguien único, sonriendo enamorada. Creo que al final me enamoré de él, su bondad y esa sonrisa transmiten esa calidez. Fin del capítulo.